bienvenidos a la Cuadratura del Círculo. Estamos ahora con el constitucionalista Natalian Primo y con Fernando Sillonis, que es el fundador de IIG, para tratar un tema, digamos, de gran actualidad y muy preocupante en realidad, porque, claro, la crisis política desatada por el intento de vacancia del presidente se ha resuelto en principio, en fin, ya se ha resuelto, pero las tensiones entre Ejecutivo y Legislativo permanecen y, más preocupantemente aún, la hemorragia populista, digamos, que ya tiene varios meses del Congreso, parece no detenerse. El último episodio ha sido que el Ejecutivo ha observado la ley de devolución de los fondos de la ONP y esta observación ya llegó al Congreso y el Congreso existe el peligro, por supuesto, de que insista en esta ley. Pero si insiste en ella, pues eso significa un costo para el Estado, para el erario público de 17.000 millones de soles. Pues una barbaridad, que además no procedería constitucionalmente porque eso es iniciativa en el gasto de parte del Congreso, lo que, como digo, no es constitucional. Y esa es, me imagino, la fundamentación de la observación del Ejecutivo. Pero, ¿qué pasa si es que efectivamente el Congreso insiste en esta ley? Como se ha dicho, pues el Ejecutivo la demandaría por inconstitucional ante el Tribunal Constitucional, pero el Tribunal Constitucional se puede demorar 3 meses o más en resolver y mientras tanto se supone que toda ley que se promulga pues entra en aplicación al día siguiente de su publicación. Entonces, Natale, estamos con la... Bueno, ya te anuncié, me parece, ¿no? Estamos con Natale y con Fernando Sillonis. Natale, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, Fernando. Bueno, la pregunta es esa. ¿Puede, digamos, si hay como 3 meses antes de que se resuelva y la ley tendría que entrar en aplicación, qué puede hacer el Ejecutivo para no aplicarla? Mejor dicho, ¿puede no aplicarla por la sencilla razón pues, de que no hay partida presupuestal para ella, no hay un fondo en la ONP, y al no haber partida presupuestal simplemente la inaplica? A ver, no, yo creo lo siguiente, Jaime, mira. Sí. En primer lugar, no solamente en estos proyectos de ley se afecta la prohibición a la iniciativa de gasto que tienen los parlamentarios, sino que yo también creo que se afecta el artículo 12 que habla que los fondos y las reservas de la seguridad son intangibles, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer? Hay que sostener además que, porque a veces se dice, no se puede hacer un reconocimiento respecto a no se puede lograr un bono de reconocimiento a los pensionistas de la ONP. Eso no es tan cierto. Eso no es cierto porque inclusive cuando se implementaron las AFPs se hizo el bono de reconocimiento. Por ahí no viene la objeción, porque eso ha ocurrido anteriormente. El tema es el siguiente. El tema es que no hay iniciativa de gasto y el tema está que los fondos son de carácter intangible. Entonces, ¿qué medidas se pueden hacer? Claro, lo ortodoxo es cuestionar, como tú bien has dicho, la ley vía el proceso de inconstitucionalidad, pero yo diría que ese proceso va a tener, diríamos, largo tiempo, y ahí no hay medidas cautelares, por si acaso. Entonces, podría exigirse la ejecución de la norma antes que pudiera venir cualquier sentencia, y además la sentencia en una acción de inconstitucionalidad no tiene efectos retroactivos, o sea que no es que da marcha atrás a todo aquello que se haya hecho. Podría también cualquier pensionista plantear un amparo y lograr una medida cautelar que diga pues que se inaplique la norma porque se está afectando ese fondo que es intangible y que le afecta su pensión, ¿no? Y decir cualquier pensionista, me estoy hablando de cualquiera de los 8, 5, 6 millones en cualquier parte de la República, porque todos ellos tienen legitimidad procesal activa, ¿no? Porque evidentemente, si se reparte los dineros, yo me quedo sin fondo.
Si me quedo sin fondo, se afecta en mi derecho a la pensión, ¿no? Ya. Eso sería lo ortodoxo. Ahora yo te voy a hablar de lo heterodoxo. La Constitución contempla en el artículo lo heterodoxo, pero que depende de tener, diríamos, el liderazgo político y aguantar el golpe político que pueda venir. La Constitución establece que el presidente puede dictar medidas extraordinarias mediante decretos de urgencia. Entonces, dictada la ley, hay infinidad de casos en los cuales hay una ley y pasa un tiempo y el gobierno saca un decreto de urgencia en el cual suspende los efectos de determinada ley y no pasa nada, ¿no? Claro, aquí quizás la situación sería que se publica la ley y a los pocos días se emite un decreto de urgencia. Pero se puede emitir un decreto de urgencia indicando, por ejemplo, que esta ley afecta seriamente el equilibrio presupuestal. Más aún hoy día está proyectado un déficit cercano al 10% del PBI. Y entonces estaríamos en la facultad que contempla el artículo 118, inciso 19, dictar medidas extraordinarias mediante decretos de urgencia con fuerza de ley en materia económica y financiera, cuando así lo requiere el interés nacional y con cargo a dar cuenta del Congreso. Entonces, el Ejecutivo podría establecer un decreto de urgencia, suspendiendo los efectos de la ley por un año, en fin, X, Y, Z, y en esa manera tener el tiempo suficiente para cuestionarlo en el Tribunal Constitucional. Claro, ¿cuál puede ser la reacción frente a eso? Claro, los parlamentarios seguramente que promueven esta norma van a sentir pues, que le han hecho una guacha y van a de repente censurar al primer ministro. Bueno, esos son riesgos de la política. Pero ahora, si tú quieres inaplicar la norma, si tú quieres suspender los efectos diríamos, de la ley sin necesidad de requerir de un mandato judicial, te estoy dando la solución. Ahora, de acuerdo, pero el Ejecutivo podría fundamentar ese decreto de urgencia haciendo una suerte de control difuso de la Constitución. No puede. No puede. No puede. Lo tiene que hacer sustentado en las funciones que el 118 le permite. Ya. Que son unas medidas extraordinarias mediante decreto de urgencia en materia económica y financiera. Tiene que pero el Ejecutivo puede decir, señor, yo no puedo aplicar esta ley porque no tengo partida presupuestal. Y bueno, no la tengo, y por lo tanto no la puedo aplicar. Estoy digamos, siendo no sé, consecuente con la propia ley de presupuesto. Por eso, pues, aplicar la ley implica afectar el equilibrio presupuestal. Esa es una razón económica y financiera. Por eso la suspendo, la aplicación claro, de la ley. pero no solo por el equilibrio, sino porque... Pero aquí lo importante, ¿cuál es, Jaime? Lo importante es encuadrar el decreto de urgencia en la potestad que contempla la Constitución. Ya la discusión de que por qué la ley es inconstitucional, de que han diríamos, aplicado gastos cuando no pueden, toda esa discusión tú la vas a tener en el Tribunal Constitucional. Esa discusión, porque tú no haces control jurisdiccional de las leyes. Tú como Poder Ejecutivo tienes la facultad de observar. Y el Congreso tiene la facultad de insistir. ¿Ok? Muy bien. El hecho que el Congreso insista no te quita a ti la facultad de emitir decretos de urgencia cuando se afecta la materia económica y financiera. Ahora, claro, el Congreso puede, a su vez, hacer control de este decreto de urgencia. Perfecto. Puedes emitir otro. En fin, al final, ¿qué va a ocurrir? Al final, ¿qué va a ocurrir? Que vas a tener el tiempo suficiente para que defina esto el Tribunal Constitucional, que puede decir cualquier cosa. Porque también el tribunal podría decir que sí, después de lo que yo he escuchado el día de ayer, en el cual se establece una resolución sobre la base no jurídica, sino sobre la base de lo que puede impactar en las posibles compras que puede hacer el Estado, cualquier cosa puede ocurrir. Pero, ¿Te refieres a cuál? Al tema de la prescripción tributaria. Es una resolución política, ¿no? Absolutamente. Fíjate, la justicia siempre es graficada como una mujer con los ojos vendados. ¿Para qué? Para decir que da el derecho o lo niega sin saber quiénes son las partes. Pero aquí toda la discusión es una discusión de cuánto debe Juan Pérez, cuánto debe Perico, cuánto debe tal. Ese no es el tema. El tema es cómo se aplica y se respetan las reglas vigentes. Porque esto es como si tú
en un partido de fútbol, cuando tú vas perdiendo 2-0 y faltan 15 minutos, el árbitro para y dice, por si acaso en este partido, independientemente del resultado, va a haber suplementario y va a haber penales. Oiga, pero si vamos ganando, no. Suplementario y penales. Pues eso, ¿no? Eso es inaceptable. Entonces, bueno, eso es lo que ha ocurrido, pues, ¿no? Dejando constancia que además aquí lo que está pretendido es cuestionar una resolución del Tribunal Fiscal, que es un organismo técnico integrado por, diríamos, vocales nombrados por el Ministerio de Economía y Finanzas. O sea, aquí has ganado con los árbitros nombrados por la parte contraria, claro, pero no. Aquí hay que sacar una ley para que 6 años después, vía interpretación auténtica, al mismo estilo del año 93, la defensa de principios y valores jurídicos, pues, prácticamente somos unos loquitos los que estamos defendiendo eso, ¿no? La gente no entiende eso, ni le interesa. La justicia constitucional plebiscitaria, pues hemos regresado así a eso. Es. Fernando, ¿tú cómo ves este tema en general? No, por supuesto ustedes dominan esto. Yo quería preguntarle a Natalia, ¿cómo los gobiernos regionales, con qué sustentan el pago fraccionado de lo que se denomina la deuda social hacia el magisterio? Cuando uno accede a un gobierno regional, y ese fue mi caso, por supuesto yo no conocía esos detalles, resulta que el magisterio es acreedor de una deuda social, es muy conocido en el argot provinciano, y que son una millonada. Y los gobiernos regionales, en tanto haya fondos, se le va pagando de a pocos. Eso en la práctica ocurre. Oye, Fernando, Fernando, cuando tú además lo sabes porque estuvimos en esa época juntos, cuando Alberto Andrade fue alcalde de Lima, el Citramún, que era el Sindicato de Trabajadores Municipales de Lima, sí, tenía pactos colectivos que ni aplicando el 100% de los ingresos municipales podías cumplirlos, ¿no? Y entonces tenían la teoría de que, claro, el pacto colectivo es ley entre las partes. Claro, es verdad, es ley entre las partes en la medida que sea de acuerdo a ley. Claro. Porque tú no puedes, pues, diríamos, subdividir la plaza de armas y entregarle a cada trabajador, pues, un pedazo de la plaza. Bueno, eso prácticamente había ocurrido. O sea, era una entidad diseñada para servir al ciudadano, en el cual ni el 100% de ingresos alcanzaban para cubrir la planilla. Ahora, en este caso, algunos habían accionado en el Poder Judicial y habían obtenido sentencias favorables a ellos, ¿no? Aún así era impagable. Entonces, la verdad que es caótica la situación. Bueno, eso ocurrió con Andrade también, porque no te olvides que en esa época, cuando estaba Alberto en la municipalidad y bueno, el Poder Judicial estaba en manos de ya saben quién, pues, ¿no? Claro. El tío Vladimiro, pues, manejaba el Poder Judicial, salían sentencias, salían requerimientos, y Andrade, pues, dijo, no, esto viola el principio de autoridad y yo esto no estoy dispuesto a cumplirlo. Claro. Y la verdad que, bueno, al final salieron los Vladivideos y se demostró pues que las sentencias eran dictadas por Montesinos. ¿No? Llamaba al juez, ponga usted tal párrafo, porque en el fondo lo que buscaba el régimen de entonces era descalificar a Andrade como candidato a la presidencia. Entonces querían establecerle un impedimento que existía en esa época en la ley de habeas corpus y amparo, que era el artículo 11, que decía que si tú habías sido condenado por haber vulnerado un derecho constitucional, quedas inhabilitado para ejercer cualquier cargo público. Entonces, así era, pues, o sea, pero yo diría que en el caso de acá, el gobierno tiene armas, claro. Es posible que el Congreso, frente a eso, de repente pues censura al ministro. Bueno, son los juegos de la política, pero ya pues, o sea, finalmente eso es lo que hay. O sea, o tú te allanas o la peleas. Y el que está en política sabe que el cargo público es un cargo, diríamos, temporal, ¿no? Y bueno, si vas a dejar el cargo por defender principios y valores, en buena hora, ¿no? A buena hora, claro. Debería haber un esfuerzo particular por llegar a una... Digamos, el Ejecutivo debería preocuparse por llegar a un acuerdo con el Legislativo
sobre una agenda legislativa conjunta que controle, encauce estas iniciativas, porque hemos hablado solo de un proyecto, pero fíjate, está el proyecto de la ley de nombramientos y ascensos automáticos en salud y salud, que también tiene un costo fiscal como de 3.000 o 4.000 millones de soles, fuera que te destruye la meritocracia y te destruye la posibilidad de hacer una reforma de la salud. Pero Jaime, yo la verdad es que veo eso muy difícil, y no solamente por el lado del Congreso, sino también por el lado del Ejecutivo. Porque el Ejecutivo, en la fragilidad que tiene, en la debilidad que tiene, diríamos que va a caer en esta suerte de lucha populista por ver quién ofrece más, para de esa manera tratar de jalar agua para su molino. Fíjate, cuando se inicia el pedido de vacancia, el mensaje que lee el presidente Vizcarra acusa a los grupos económicos que han estado en contra de la ley de los octógonos o de la ley tal. O sea, ¿a quién acusa? ¿A la sociedad industria? ¿A quién está acusando? ¿No? O sea, el mismo día de ayer se va a ver un tema en el Tribunal Constitucional que merece un tratamiento eminentemente jurídico. Sale el presidente, pues, en radioprogramas, en una clarísima interferencia política a buscar. Entonces, confiar que el Ejecutivo va a actuar, pues, diríamos, bañado en constitucionalidad con los antecedentes que tenemos, yo creo que es un poquito, diríamos, ingenuo, ¿no? Yo no veo ese comportamiento, ¿no? No veo ese comportamiento. Mientras tanto se está destruyendo todo, ¿no? Porque hay, aparte de esa ley de salud que acabo de mencionar, está la ley, el proyecto para devolver el 100% de las AFP, ya la destrucción. Bueno, lluvia de millones, como diría pues un antiguo comercial, pues, ¿no? Lluvia de millones. Pero claro, porque claro, todo en la medida que tú no toques el bolsillo cada uno de esos con la plata, lo que es de Mario Polar tenía una frase muy, muy, muy buena que decía: lo que es de todos es de nadie, y lo que es de nadie es mío. Yo creo que ellos creen lo que están legislando, ¿no? Creen que pueden hacer con eso lo que quieran. Y es verdad, pues. Ahora, aquí lo que hay que hacer es darse un baño de constitucionalidad y recurrir a los mecanismos legales que están permitidos para efectos de evitar eso. No hay otra manera. Claro. No hay otra manera, ¿no? Sí, o sea, es darse un baño de constitucionalidad. Para eso hay que tener las cosas claras, pues, y un panorama. Ahora, si tú estás en una guerra, en una guerra de quién es más populista y quién ofrece más, estamos fregados, ¿no? Sí, pues. Bueno. Y ya se daña a todo el sistema, pues, ¿no? Porque por supuesto. crean expectativas. Esto es muy malo, muy, muy malo. Ahora van a salir los periódicos, esos periódicos chicha que van a salir, compra, formulario para claro, devolución te van a explicar por cartillas cómo es la devolución, como han hecho pues con todo. ¿No se acuerdan que habían periódicos que sacaban cómo te iban a devolver el FONAVI? ¿Cómo te iban a dar un terreno? Eran ediciones, y juegan ¿con qué? Se juega pues con diríamos, la expectativa de la gente, la buena fe de la gente. Bueno, pero en este caso, el Ejecutivo ha planteado un proyecto de ley alternativo que lo ha enviado ya o sustitutorio, digamos, y confiando en que, o para lograr el efecto de que el Congreso no insista en esta ley de la devolución de la ONP, ha planteado este otro proyecto que no habla de devolución de aportes, sino de bonos o compensación. Bueno, pero si tú no defines el principio y tú entras en una carrera, bueno, ok, ya no te voy a dar 100, acá tienes 80, entonces también un poco que debilitas el discurso, pues, y debilitas el principio. De acuerdo, sí, pues. O sea, estamos de acuerdo. Entonces, no se trata de decir, no, mira, ve, el Congreso quería 100, yo le gano la partida porque yo ofrezco 80 y ya, ahorita. No, pues, sí, o sea, o defines el principio y el sistema, o simplemente jalamos la cadena, pues. Sí. No hay alternativa. Bueno, pero claro, la idea de un bono de 700, 800 soles es parecido a los otros bonos que se han dado, en fin, no es tan grave, ¿no? Bueno, pero podría ser general, pues. O sea, porque tú justamente ese bono lo estás ofreciendo como alternativa a eso que te están pidiendo, diríamos, ¿cómo se llama? En esta ley. Claro. Ahora, tampoco es que el gobierno se ha jugado, pues, o sea, ha emitido pues una observación, pero yo no he visto a ministros, pues, la verdad,
discutiendo el tema en el Congreso, pues. señalando cifras, asumiendo un liderazgo. No, pues es una cosa de cumplir. Acá está mi observación. Así Sí. no se ganan las batallas. Pues. Las batallas se ganan poniendo el pecho, dando la cara, defendiendo las ideas, ganándote la ciudadanía, explicando lo que ese proyecto lo que está haciendo. Es que tú pierdas el futuro, porque finalmente lo que te están devolviendo es el fondo que te va a servir de respaldo para tu pensión. Entonces, ¿qué va a ocurrir cuando tú requieras pensión? ¿Con qué se va a cubrir eso? O sea, explicando eso. Pero aquí no vio ningún liderazgo en esa discusión. Sí, pues. Y pues. Como estamos en una situación en la que hay un gran déficit, y como dice Fernando, no sé si tú puedes, ya para culminar, Fernando, una última reflexión sobre este asunto, ¿no? Hay un gran déficit y algunos plantean subir impuestos, pero mientras tanto hay una enorme cantidad de gasto improductivo, corrupto en el Estado, ¿no? Sí, efectivamente, nadie toca el tema, ¿no?, de la eficiencia y la racionalización del Estado. Nosotros monitoreamos el gasto en burocracias que nosotros le llamamos no indispensables, ¿no? O sea, prescindibles, todo lo que sea burocracia, excluyendo salud, educación, seguridad y justicia. Y esta burocracia no indispensable está volando. Incluso en el presupuesto del 2020 ha subido enormemente con respecto al 2019, a pesar de la pandemia, ¿no? O sea, el presupuesto modificado. Y esos son pues los Richard Swings, ¿no? Esos son los consultores, los servicios profesionales, los CAS, que están desbocados, ¿no? ¿Y cuál es la solución al déficit? Porque déficit ha volado, ¿no?, por la caída de la recaudación, aumentar impuestos, ¿no? En vez de corregir ese desbande burocrático, ¿no? Esa redundancia institucional. Es impresionante lo que está viviendo el país en materia de burocratización maltratadora, ¿no?, e incluso corrupta. Pero no, nadie habla del tema de ajustar el gasto, sino simplemente aumentar los impuestos, ¿no? Yo ayer, me has hecho acordar algo, Fernando. Yo ayer escuchaba a unos abogados que normalmente se encargan de defender las posiciones del gobierno o de lo que el gobierno plantea, que, por ejemplo, para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional debía pasar todo por servir. Yo digo, pero servir, el que aprueba los contratos CAS, el que aprueba los temas de swing, el de los tenistas, por favor, pues, ¿de qué estamos hablando, no? ¿De qué estamos hablando? O sea, si tú no das el ejemplo en la casa, ¿cómo puedes pedir pues que lo demás funcione? Si lo que hemos visto es que, más bien, en este gobierno, la contratación pública de cargos cercanos al jefe de Estado no ha estado caracterizada por la calidad y por la eficiencia. Entonces, ¿qué ejemplo damos, pues? O sea, el despacho presidencial puede contratar a toda esta gente y vamos a cuestionar a los parlamentarios que gasten así o así. No, pues. Entonces, tiene que haber, pues, diríamos, un sinceramiento de las cosas y una actuación, la verdad, correcta y profesional. Pues. Los meses que nos quedan de aquí a las elecciones van a ser muy complicados porque yo no veo por ningún lado, la verdad, que una toma de conciencia de lo que se está haciendo. Parece que lo importante es no bajar las encuestas, llegar mejor a las elecciones, tener algún nivel de influencia en la política, y así el país pues lo llevamos al despeñadero con el gran esfuerzo que en los últimos 35 años nos ha costado a los peruanos salir adelante, ¿no? Estamos echando todos los días agua a los cimientos que permitieron el crecimiento del Perú. Efectivamente, efectivamente. Bueno, ya nos ha ganado ya el tiempo. No sé si Fernando querías responder. No, agradecerle a Natalia siempre. No, a ustedes también, muchas gracias. Como siempre. Ojalá pues que estas cosas, de todos modos, aparezca el milagro y podamos resolver estos temas de alguna manera, ¿no? Que se hiciera el decreto de urgencia o que se llegue a alguna clase de acuerdo entre Ejecutivo y Legislativo, en fin, no es para no destruir el país en estos meses que quedan antes de las elecciones, dejar la destrucción mutua para la campaña electoral. Bueno, muchísimas gracias. Oye, que el Señor de los Milagros haga un milagro virtual, pues ya que no va a haber procesión este año. Qué buena, exacto. Hay que rezar. Muchísimas gracias, Natalia. Muchas gracias, Fernando. Adiós.
Ha sido una edición más de La Cuadratura del Círculo. Será hasta otra ocasión. Gracias.